Lunes 25 de marzo del 2013. Asunto 8, entre corchete 5, 4 horas 57 minutos. Era el eje angular. Los númenes en el espacio antropológico que es tridimensional del materialismo filosófico de Bueno pertenecían a ese eje. Después de todo pensé que porque yo piense como pienso acerca del sofismo y los sofistas, lo que no puedo es no dar a conocer y saber yo misma aquello en lo que irrumpo. Pero lo cierto es que esa parte final de la historia de la filosofía de Icasía es pésima. Y quien redacta lo hace como si estuviera cansado o como si en él brillara por su ausencia cualquier forma de talento para la claridad lógica, aunque esto lo expreso sin ánimo de molestar a nadie. Ahora, lo que no llego a reprimir en esa lectura que hago es lo que me sugieren las cosas. El déspota, la debilidad mental de la que son habitualmente acusados algunos entes del eje radial, que es el del entorno y lo que produce por parte del déspota, y a Filipo, el bufón del simposio de Jenofonte, que explico que no es el dueño de la casa y que no es el filósofo, pero que, como cuenta Jenofonte, no conseguía arrancar la risa de nadie hasta que se puso en un rincón a llorar a lágrima viva ante su fracaso. Pero yo soy nadie y nada, que eso es lo único que siempre debe quedar claro. Aunque entonces tampoco me reiría, entonces me preocuparía o experimentaría compasión. Y la comisaria cedió en ese momento. Mucho interés tienes tú en hablar con el artista, porque puede darse al revés la situación que se dio con Teresa, que la otra persona no se esfuerce por ser amable y muy al contrario. Y entonces yo lo refleje, que el mismo Pérez Herranz la otra tarde, tras su exposición de la clasificación de los verbos en cuspoides y umbílicos, los primeros como el comer, del gato se come al ratón, los segundos como el picar, del picador pica al toro, es decir, aquellos que tienen que ver con el arte y con el trabajo, y por tanto, según él y su teoría, con las transformaciones. Alabó en modo excelso la función de las neuronas espejo en los procesos del aprendizaje social. Así que regresé a la calle San Francisco y él enseguida me contestó. Le expliqué que acababa de conocer su obra, que me había encantado y que solo deseaba tomar unas fotografías que solo eran verdaderamente para la impresión de un cuaderno, expresamente escrito para realizar esa impresión, pero que la comisaria de la exposición no me lo permitía, por no contar con un carné de prensa, si él no me otorgaba su consentimiento. A lo que él de inmediato dijo que adelante, pero siempre que yo estuviera dispuesta a que su nombre figurara entre los créditos, que eso por supuesto. Y contenta regresé al interior y continué la experiencia de plasmación de mi modelo en la contemplación. Y contenta regresé al interior y continué la experiencia de plasmación de mi modelo en la contemplación. Y en cuanto di por finalizado eso, me sentí a esperarla frente al cuadro que más me sugería, que recuerdo como un estallido de color, porque me sentía cansada, ya que por aquel entonces ni siquiera caminaba, y mi existir consistía en sentarme aquí mismo durante todo el día, sin siquiera ver la luz del sol, aunque con la mente jamás desocupada. Y si en algo te mentía estos días atrás fue en la fecha en que esto sucedió, porque fue un 7 de febrero, ya que esa fecha figura en la historia de la filosofía a la que ayer momentáneamente regresaba. Y luego, además de el aura benjaminiana, también el encuentro fue con el concepto de la destrucción irónica de la obra, que al día siguiente me concentré en ese nuevo y primer Moleskine,
cuaderno de bocetos de Husserl de invierno número 1, y al día siguiente lo había finalizado, que solo es que traduce el instante del aprendizaje por el que atravieso y mi experiencia de esa tarde, y lo que esa experiencia conlleva, y qué lecturas, que es Justin de Darrell estoy finalizando, también Deleuze y Guattari, y debo regresar a la biblioteca. ¿Y qué dice ahora, por el contrario, este materialismo filosófico de las cosas? ¿Y qué me contó mi amiga acerca de la lucha de Fabila con su oso, con el oso? ¿Y qué rumores corrieron por el hospital después de aquello? ¿Y qué significaba esa tarde en su vida? Solo que, como habrás comprobado, con una caligrafía no susceptible de fácil interpretación, porque otra de las nociones interesantes que aprendía o con la que tomaba contacto era con el concepto de hermenéutica, y ese dale sombra a la sombra o nos amamos en lo oscuro, de Urbina, que rememoraba la noche y la oscuridad en la poesía de Celan a través de la luz negra de la fenomenología de Luis Álvarez Falcón. Que yo lo que se hice fue enviarle a Rafa Dueñas un mensaje para expresarle que ante su pintura había experimentado kinestesias, que uno, si quiere comprender eso, debe pensar en el sentirse como con mariposas en el estómago, que era un concepto nuevo que aprendía con Urbina, pero porque la fenomenología así explica el encuentro entre el objeto del arte y la subjetividad, que yo no tengo dudas éticas ni a este respecto de Rafa Dueñas, ni al respecto último del último mes, dudas que me pertenezcan propias, ni con Alberto K., que creo que debo aclarártelo así, aunque voy a hacerte llegar hoy una imagen que me las plantea seriamente. Y cualquier día de estos, quiero adelantarte que le daré curso a esas dudas, pero tú no debes cambiar, como sé que yo tampoco debo cambiar, a pesar de todo. Te deseo que tengas un buen día, querido profesor.